Hola, sean bienvenidos a este segundo capítulo de audiolibros, en el cual en esta ocasión estamos analizando la obra de Franz Kafka llamada Metamorfosis. Muy bien, retomando donde nos quedamos, Gregorio fue deslizándose lentamente con el sillón hacia la puerta. Al llegar allí, abandonó el asiento, se arrojó contra esta y se sostuvo en pie, agarrado, pegado a aquella por la viscosidad de sus patas. Descansó así en un rato de esfuerzo que había realizado. Luego intentó con la boca hacer girar la llave dentro de la cerradura. Por desgracia no parecía tener lo que propiamente llamamos dientes. ¿Con qué iba entonces a sostener la llave? Pero en cambio, sus mandíbulas eran muy fuertes, y sirviéndose de ellas, pudo poner la llave en movimiento, sin reparar el daño, pero seguramente se hacía, pues un líquido oscuro le salía de la boca, resbalando por la llave y goteando hasta el suelo. «Escuchen ustedes», dijo el gerente en el cuarto inmediato. «Está dando vueltas a la llave». Estas palabras alentaron mucho a Gregorio, pero todos, el padre, la madre, debían haberle gritado. «Adelante, Gregorio». Sí, debían haberle gritado. Siempre adelante, duro con la cerradura. E imaginando la ansiedad con que todos seguirían sus esfuerzos, mordió con toda su alma la llave, medio desfallecido. Y, mientras que ésta giraba en la cerradura, él se sostenía, meciéndose en el aire, colgando por la boca y conforme era necesario, se agarraba a la llave o la empujaba hacia abajo, con todo el peso de su cuerpo. El sonido metálico de la cerradura, cediendo por fin, le volvió completamente en sí. «Bueno», se dijo con su suspiro de alivio, «pues no ha sido preciso que venga el cerrajero», y dio con la cabeza en el cerrojo para acabar de abrir. Este modo de abrir la puerta fue causada de que, aunque ya era posible la entrada, todavía no se le vería. Primero tuvo que girar lentamente contra una de las hojas de la puerta, con gran cuidado para no caerse bruscamente hacia sus espaldas, en el umbral, y todavía estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil movimiento, sin tiempo para pensar en otra cosa cuando sintió un «no» del gerente, que sonó como suena el mugido del viento, y vio que a este señor, el más cercano a la puerta, taparse la boca con la mano y retroceder lentamente, como impulsado mecánicamente por una fuerza invisible. La madre, que a pesar de la presencia del gerente, estaba allí despeinada, con el pelo enredado en lo alto del cráneo. Miró primero a Gregorio, juntando la mano, avanzó luego de 2 pasos hacia él y finalmente se desplomó en medio de sus faldas, esparcidas hacia su alrededor, con el rostro oculto en lo profundo de su pecho. El padre amenazó con el puño, con expresión hostil, como si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación. Se regresó luego, saliendo con paso inseguro al recibidor y cubriéndose los ojos con las manos. Rompió a llorar de tal modo que llanto sacudía su robusto pecho. Gregorio, pues, no llegó a penetrar en la habitación. Desde el interior de la suya permaneció apoyado en la hoja cerrada de la puerta, de modo que solo presentaba la mitad superior del cuerpo, con la cabeza inclinada de medio lado, espinando a los presentes. Mientras esto sucedía, había ido clareando, y en la cerca apuesta se dibujaba claramente una parte del edificio negruzco de frente. Era un hospital, con una monótona fachada que rompían las simétricas ventanas. La lluvia no había cesado, pero que caía ya en goterones aislados que se veían llegar distintamente al suelo. Sobre la mesa estaban los utensilios del servicio de desayuno, pues para el padre era esta la comida principal del día, que gustaba de prolongar con la lectura de varios periódicos. En el lienzo de pared que quedaba justo enfrente de Gregorio colgaban un retrato de este, hecho durante su servicio militar, y que lo representaba con un uniforme de teniente, la mano puesta en la espalda, sonriendo despreocupadamente, con un aire que parecía exigir respeto con su indumentaria y su actitud. Esa habitación daba al recibidor. Por la puerta abierta se veían la del departamento, también abierta, el rellano de la escalera y el arranque de esta última, que conducía a los pisos inferiores. «Bueno», dijo Gregorio, muy convencido de ser el único que había conservado su serenidad. «Bueno, me visto al momento, recojo el muestrario y salgo de viaje. Me permitiría que salga de viaje, ¿verdad? Ea, señor gerente, ya ve usted que no soy testarudo y que trabajo con gusto. El viajar es cansado, pero yo no sabría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor gerente? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Lo contará todo tal como ha sucedido?
Puede uno tener un momento de incapacidad para el trabajo, pero entonces es precisamente cuando deben acordarse los jefes de lo útil que uno ha sido y pensar que una vez pasado el impedimento, volverá a ser tanto más activo y trabajará con mayor celo. Yo, como usted sabe muy bien, estoy muy obligado con el jefe. Por otra parte, también tengo que atender a mis padres y a mi hermana. Es verdad que hoy me encuentro en un grave aprieto, pero trabajando sabré salir de él. Usted no me haga la cosa más difícil de lo que ya es. Pónganse de mi parte. Ya sé yo que el viajante no se le quiere. Todos creen que gana dinero a montones y además que se da la gran vida. Cierto es que no hay ninguna razón especial para que este prejuicio desaparezca. Pero usted, señor gerente, usted está más enterado de lo que son las cosas que el resto de las personas. Incluso, y dicho sea, en confianza con el propio jefe, el cual en el puesto que tiene se equivoca con frecuencia respecto a un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, como está fuera del almacén la mayor parte del año, es fácil presa de las habladurías y víctima propicia de las coincidencias y quejas infundadas contra las cuales no le es fácil defenderse, ya que la mayoría de las veces no llegan a su conocimiento y que únicamente al regresar totalmente cansado de un viaje es cuando empieza a notar directamente las funestas consecuencias de una causa invasible. Señor gerente, no se vaya sin decirme algo, que no me pruebe que me da usted la razón, por lo menos en parte. Pero desde las primeras palabras de Gregorio, el gerente había dado media vuelta y lo contemplaba por encima del hombro, convulsivamente agitado con una mueca de asco en los labios. Mientras Gregorio hablaba, no permaneció un momento tranquilo. Se retiró hacia la puerta sin quitar el ojo de encima, pero muy lentamente, como si una fuerza misteriosa le impidiera abandonar aquella habitación. Llegó por fin al recibidor y, ante la prontitud con que alzó por primera vez el pie del suelo, se diría que había pisado lumbre. Alargó brazo derecho en dirección a la escalera, como si esperara encontrar allí milagrosamente la libertad. Gregorio comprendió que no debía de ningún modo dejar marchar al gerente en este estado de ánimo, pues de otra manera su puesto en el almacén estaba sinceramente amenazado. No lo comprendían los padres tan bien como él, porque en el transcurso de los años habían llegado a hacerse la ilusión de que la posición de Gregorio en aquella casa solamente con su vida podía acabar. Además, con la inquietud del movimiento y sus consiguientes quehaceres, se había olvidado de toda prudencia. Pero no así Gregorio, que se percataba de que era indispensable retener al gerente, apaciguarle, convencerle, conquistarle. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. Si estuviera ahí la hermana siquiera, era muy lista, había llorado cuando todavía estaba Gregorio tranquilamente sobre la espalda. De seguro que el gerente, galante con el bello sexo, se hubiera dejado llevar por donde ella hubiera querido. Habría cerrado la puerta del piso y le habría quitado el susto en el mismo recibidor. Pero no estaba la hermana y Gregorio tenía que arreglárselas él solo. Y sin pensar en qué podía, no conocía sus nuevas facultades de movimiento, ni tampoco que lo más posible, y hasta lo más seguro, era que no habría logrado darse a comprender con su discurso. Abandonó la hoja de la puerta en que se apoyaba, se deslizó por el hueco formado por la abertura de la otra, con intención de avanzar hacia el gerente, que seguía cómicamente agarrando la barandilla del relleno. Pero inmediatamente cayó en tierra, intentando, con inútiles esfuerzos, sostener sobre sus innumerables y diminutas patas y exhalando un ligero quejido. Al momento se sintió por primera vez en aquel día, invadido por un verdadero bienestar. Sus patitas apoyadas en el suelo lo obedecían perfectamente. Lo notó con una natural alegría y vio que se esforzaban para llevarlo allí donde él deseaba ir, dándole la sensación de haber llegado al final de sus sufrimientos. Mas, en el preciso momento en que Gregorio, a causa del movimiento contenido, se balanceaba a ras de tierra, no lejos y enfrente de su madre, esta, no obstante, que se encontraba tan sumida a sí misma, dio de pronto un brinco y se puso a gritar, extendiendo los brazos y separando los dedos. ¡Socorro! ¡Por amor de Dios, socorro! Inclinaba la cabeza como para ver mejor a Gregorio, pero de pronto, contrariamente a lo que parecía, se desplomó hacia atrás, cayendo inerte sobre la mesa y sin haber recordado que aún estaba puesta. Quedó sentada en ella, sin darse cuenta de que a su lado el café chorreaba de la cafetera volcada, derramándose por la alfombra. ¡Madre, madre! Murmuró Gregorio, mirándola de abajo arriba.
Por un momento se esfumó de su memoria el gerente y no pudo otra cosa que ante el café vertido abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en el vacío. Nuevo alarido del hambre, que huyendo de la mesa se arrojó en brazos del padre, que corría en su encuentro, que ya no podía Gregorio dedicar su atención a sus padres. El gerente estaba en la escalera y con la barbilla apoyada sobre la baranda. Dirigía una última mirada a aquel cuadro. Gregorio tomó impulso para darle alcance, pero él algo debió figurarse, pues bajó varios escalones de un salto y desapareció, no sin antes lanzar unos gritos que resonaron por toda la escalera. Para colmo de las desdichas, esta fuga del gerente pareció trastornar también por completo al padre, que hasta entonces había mantenido relativamente sereno, pues en lugar de precipitarse tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así lo hiciera Gregorio, empuñó con la mano derecha el bastón del gerente, que éste no tenía cuidado de recoger, pero tampoco su sombrero y su gabán, olvidados en una silla, y armándose con la otra mano de un gran periódico que estaba sobre la mesa, se preparó dando fuertes patadas en el suelo, esgrimiendo el papel y el bastón a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto. De nada le sirvieron a este último sus súplicas que no fueron entendidas, y aunque volteó sumisamente la cabeza hacia su padre, únicamente consiguió hacerle aumentar su enérgico pataleo. La madre, por su parte, a pesar del tiempo lluvioso, había bajado el cristal de una de las ventanas y violentamente inclinada hacia ella, se cubría el rostro con las manos. Entre el aire de la calle y el de la escalera se estableció una corriente muy violenta. Las cortinas de las ventanas se ahuecaron, sobre la mesa de los periódicos se agitaron y algunas hojas sueltas volaron por el suelo. El padre, implacable, apuraba la retirada con silbidos salvajes, pero Gregorio no tenía todavía suficiente práctica en la marcha hacia atrás. Y la cosa iba muy despacio, si siquiera hubiera podido voltearse. En un 2x3 se hubiera encontrado con su cuarto, pero temía, debido a su lentitud para dar la vuelta, impacientar al padre, quien con el bastón en alto amenazaba a pelearlo o abrirle la cabeza. Finalmente no tuvo más remedio que voltear, pues advirtió con rabia que caminando hacia atrás le era imposible conservar su dirección. Así es que sin dejar de mirar angustiosamente hacia su padre, inició una vuelta lo más rápidamente que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud. El padre debió percatarse de su buena voluntad, ya que dejó de acosarlo, dirigiendo incluso desde lejos con la punta del bastón el movimiento giratorio. Si al menos hubiera cesado ese irresistible silbido, esto era lo que a Gregorio le hacía perder por completo la cabeza. Cuando ya iba a terminar la vuelta, aquel silbido le equivocó, haciéndole retroceder otro poco. Por fin logró verse frente a la puerta, pero entonces comprendió que su cuerpo era demasiado ancho para poder pasar por ella sin más ni más. Al padre, por el estado de ánimo en que se encontraba, no se le ocurrió naturalmente abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente. Solamente una idea tenía en la cabeza, la de que Gregorio tenía que meterse cuanto antes a su habitación. Tampoco hubiera él permitido nunca los enojosos preparativos que Gregorio necesitaba para incorporarse y de este modo pasar por la puerta, como si no existiera para esto ningún impedimento. Empujaba, pues, a Gregorio con un estrepitoso creciente. Gregorio sentía tras de sí una voz que parecía imposible fuera de lo de su padre. Cualquiera se andaba con bromas, Gregorio. Pasara lo que pasara, se apretujó en el marco de la puerta, se irguió de medio lado, ahora se encontraba atravesando en el umbral, con su acostado completamente deshecho. En la cavidad de la puerta se imprimieron unas manchadas repulsivas. Gregorio quedó allí atascado, imposibilitado en absoluto de hacer por sí solo el menor movimiento. Las patitas de uno de los lados colgaban en el aire, las del otro estaban dolorosamente prensadas contra el suelo. En esto el padre le dio por detrás un golpe enérgico y salvador, que lo empujó dentro del cuarto, sangrando abundantemente. Luego la puerta fue cerrada por el bastón y todavía volvió por fin a la tranquilidad. Hasta el anochecer no despertó Gregorio de aquel sueño tan pesado, semejante a un desvanecimiento. No habría tardado mucho en despertar por sí solo, pues ya había descansado bastante, pero le pareció que lo despertaba el rumor de unos pasos furtivos y el ruido de la puerta del recibidor, cerrada con un cuidado. El reflejo del tranvía eléctrico dibujaba franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles, pero abajo, donde estaba Gregorio, reinaba la oscuridad, lenta y todavía torpemente,
tanteando con sus tentáculos, cuyo valor ya entonces comprendió, se deslizó hacia la puerta para ver lo que había ocurrido. Su lado izquierdo era única, larga y repugnante llaga. Andaba cojeando, alternativa y simétricamente sobre cada una de sus dos filas de patas. Por otra parte, una de estas últimas, heridas por el accidente de la mañana, milagro fue que las demás salieran ilesas. Se arrastraba sin vida. Al llegar a la puerta comprendió que lo que le había traído hasta allí era el olor de algo comestible. Encontró un tazón lleno de leche azucarada, en la cual nadaban trocitos de pan blanco. Por poco, y se suelta a reír de gozo, pues tenía aún más hambre que por la mañana. Al momento zambulló la cabeza en la leche casi hasta los ojos. Más pronto hubo de retirarla desilusionado, pues no solo la dolencia de su lado izquierdo le hacía dificultad la operación. Para comer tenía que poner todo el cuerpo en movimiento, sino que además la leche, que hasta entonces fuera su bebida predilecta, por eso sin duda la había colocado allí la hermana, no le gustó nada. Se apartó casi con repugnancia del tazón y se arrastró de nuevo hacia el centro de la habitación. Por la rendija de la puerta vio que la luz estaba encendida en el comedor, pero contrariamente a lo que sucedía siempre, no se veía al padre leer en voz alta a la madre y a la hermana el diario de la noche. No se sentía el menor ruido. Quizá esta costumbre, de la que siempre lo hablaba la hermana en sus cartas, hubiera desaparecido últimamente. Pero todo en torno estaba silencioso, y eso que con toda esa seguridad la casa no estaba vacía. «Qué vida más tranquila parece llevar mi familia», pensó Gregorio, y mientras sus miradas se clavaban en la sombra, se sintió orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y hermana tan sosegada existencia, en marco tan lindo. Con pavor pensó el movimiento que aquella tranquilidad, aquel bienestar y aquella alegría tocaban a su término. Para no dejarse extraviar por estos pensamientos, prefirió agitarse físicamente y comenzó a arrastrarse por el cuarto. En el curso de la noche se entreabrió una vez una de las hojas de la puerta y otra vez la otra. Alguien sin duda necesitaba entrar y vacilaba. Gregorio, en vista de ello, se paró contra la misma puerta que daba al comedor, dispuesto a atraer hacia el interior al indeciso visitante, o por lo menos averiguar quién era éste. Pero la puerta no volvió a abrirse y esperó en vano. En las primeras horas de la mañana, cuando se hallaba la puerta cerrada, todos habían hecho por retirar, y ahora que él había abierto una puerta y que las otras habían sido también abiertas, sin duda durante el día, ya no venía nadie y las llaves quedaban por fuera en las cerraduras. Muy entrada la noche se apagó la luz del comedor. Pudo Gregorio comprender por ello que sus padres y su hermana habían velado hasta entonces. Sintió que se alejaban sus puntillas. Hasta por la mañana no encontraría ya seguramente nadie a ver a Gregorio. Este tenía tiempo de sobra para pensar, sin temor a ser importunado acerca de cómo le convendría ordenar en su adelante vida. Pero aquella habitación fría y de techo alto, en donde debía permanecer echado de bruces, le dio miedo sin que lograra explicarse el porqué, pues era la suya, la habitación en que vivía desde hace 5 años. Bruscamente y con cierto rudor se precipitó debajo del sofá, en donde no obstante sentirse algo apretado por no poder levantar la cabeza, se encontró enseguida muy bien, lamentando únicamente no poder introducirse allí a causa de su excesiva corpulencia. Así permaneció toda la noche, parte de un semisueño del que lo despertaba con sobresalto, el hambre y aparte también presa de las preocupaciones y esperanzas no muy definidas, pero cuya conclusión era siempre la necesidad, por lo pronto, de tener calma y paciencia, y de hacer lo posible para que la familia, a su vez, soportara cuantas molestias a él, su estado actual, les podía causar. Muy de mañana, apenas si clareaba el día, tuvo Gregorio ocasión de experimentar las fuerzas de las resoluciones. Su hermana ya casi arreglaba, abrió la puerta que daba al recibidor y miró ávidamente hacia el interior. Al principio no lo vio, pero al encontrarlo luego debajo del sofá, en algún sitio había de estar. ¡Santo Dios! No podía haber volado. Se asustó tanto que sin poderse dominar volvió a cerrar la puerta. Pronto se arrepintió de su proceder, pues volvió a abrir la puerta al momento y entró a las puntillas, como si fuera la habitación de un enfermo de gravedad o de un extraño. Gregorio, con la cabeza casi asomada fuera del sofá, la observaba.
Se daría cuenta de que no había probado la leche y comprendió que ello no era por falta del apetito. La traería de comer otra cosa más adecuada, pero si por ella misma lo hacía, él prefería morirse de hambre antes de llamarle la atención sobre esto. No obstante, sentía unas ganas tremendas de salir debajo del sofá, arrojarse a sus pies y suplicarle le trajera algo bueno de comer. Pero la hermana, asombrada, advirtió inmediatamente que el tazón estaba intacto. Únicamente se había vertido un poco de leche. La recogió enseguida. Es verdad que no con la mano, sino envolviéndose de un trapo, y se la llevó. Gregorio sentía una gran curiosidad por ver lo que iba a traerle en sustitución, haciendo con respeto a esas muchas y muy distintas conjeturas. Sin embargo, nunca hubiera adivinado lo que la bondad de su hermana lo reservaba. A fin de ver cuál era su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y lo extendió sobre un periódico viejo. Allí había legumbres atrasadas, medio podridas ya, huesos de la cena de la víspera, rodeados de salsa blanca cuajada, pasas y almendras, un pedazo de queso que 2 días antes Gregorio había declarado incomible, un panecillo duro, otro untado con mantequilla y otro con mantequilla y sal. Añadió a esta la razón, que por lo visto estaba destinado definitivamente a Gregorio, pero ahora estaba lleno de agua, y por delicadeza, pues sabía que Gregorio no comería estando ella presente, se retiró lo más pronto que pudo, y echó la llave sin duda para que Gregorio comprendiera que podía estar a sus anchas. Al oír Gregorio a comer, sus patas produjeron como un zumbido. Por otra parte, las cerillas debían haberle curado ya por completo, porque no sintió ninguna molestia, la cual no dejó de sorprenderle, pues recordó que hacía más de un mes se había herido con un cuchillo en un dedo, y 2 días antes todavía le dolía bastante. ¿Tendré yo ahora menos sensibilidad que antes?, pensó, mientras comenzaba a chupar con glotonería el queso, que fue lo que primero y lo que más fuerza le sedujo. Rápidamente, con los ojos arrasados en lágrimas de alegría, devoró sucesivamente el queso, las legumbres y la salsa. En cambio, los alimentos frescos no le gustaban. Su olor mismo lo era insoportable, hasta el punto de arrastrar lejos aquellas cosas que quería comer. Ya hacía tiempo que había terminado. Estaba perezosamente extendido en el mismo sitio, cuando la hermana, para anunciarle la llave, a pesar de estar medio dormido, Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá. Pero para permanecer allí, aunque fue solo el breve tiempo en el que la hermana estuvo en el cuarto, le costó ahora un gran esfuerzo de voluntad, pues a consecuencia de la tremenda comida su cuerpo se había abultado algo y apenas podía respirar en aquel reducido espacio. Sintiendo un leve ahogo, miraba con los ojos un poco salidos de sus órbitas, a su hermana completamente ajena a lo que le pasaba, barrer con una escoba no solo los restos de la comida, sino también los alimentos que Gregorio no había sido siquiera de tocar, como si estos no pudieran ya aprovecharse. Y también vio cómo lo arrojaba todo violentamente a un cubo, que cerró luego y con una tapa de madera, llevándoselo por fin. Apenas se hubo marchado, Gregorio salió de su escondrijo, se desesperó y respiró. De esta manera recibió Gregorio diariamente su comida, una vez por la mañana, cuando todavía dormían los padres y la criada, y otra después del almuerzo, mientras los padres tomaban una siesta y la criada salía algún recado que le mandaba la hermana. Seguramente no quería tampoco ellos que Gregorio se muriera de hambre, pero tal vez no hubieran podido soportar el espectáculo de sus comidas, y era mejor que solamente las conocieran por lo que les dijera la hermana. Tal vez ella también quería ahorrarles una pena más, además de lo que ya sufrían. A Gregorio le fue completamente imposible enterarse con qué disculpas habían despedido aquella mañana al médico y al cerrajero. ¿Cómo no podía hacerse comprender que nadie pensó, ni siquiera su hermana, que él pudiera comprender a los demás? No le quedó otro remedio, pues que contentarse cuando la hermana entraba a su cuarto, con oírla gemir e invocar a todos los santos. Más adelante, cuando ella se pudo acostumbrar un poco más a este nuevo estado de cosas, no pude, naturalmente, suponerse que se hubiera acostumbrado por completo. Pudo Gregorio advertir en aquella alguna intención amable o por lo menos algo que se podía considerar como tal. Hoy sí que le ha gustado, decía cuando Gregorio había comido abundantemente,
mientras que en el caso contrario, cada vez más frecuente, solía decir casi con tristeza: vaya, hoy lo ha dejado todo. Sin embargo, aun cuando Gregorio no podía saber directamente ninguna noticia, prestó atención a lo que sucedía en las habitaciones contiguas, y tan pronto escuchaba voces, corría hacia la puerta que correspondía al lado de donde provenía y se pegaba a ella cuán largo era. Particularmente en los primeros tiempos, todavía las conversaciones se referían a él, aunque no claramente. Durante 2 días, en todas las comidas hubo deliberaciones acerca de la conducta que debían llevar a cabo adelante. Pero no solo en las comidas se hablaba de lo mismo, pues como ninguno de los miembros de la familia quería permanecer solo en casa y como tampoco querían dejarla abandonada, siempre había allí por lo menos 2 personas. Desde el primer día, la criada, por cierto, que todavía no se sabía exactamente hasta qué punto estaba enterada de lo ocurrido, le había suplicado de rodillas a la madre que la despidiera enseguida, y al marcharse, un cuarto de hora después, agradeció con lágrimas en los ojos el gran favor que éste le hacía, y sin que nadie se lo pidiera, se comprometió con los demás solemnes juramentos a no contar absolutamente nada a nadie. La hermana tuvo que ponerse a seguir con la madre, lo que en realidad no le causaba mucho trabajo, pues apenas si comían. Gregorio los escuchaban continuamente animarse en vano unos a otros a comer, siendo un gracias, tengo bastante, o u otra frase por el estilo, respuesta invariable a estos ofrecimientos. Tampoco bebían casi nada. Con frecuencia preguntaban la hermana al padre si quería cerveza, brindándose a ir ella misma a buscarla. Callaba al padre y entonces ella añadía que también podía mandar a la portera, pero el padre respondió finalmente un no, que no admitía réplica y no se hablaba más del asunto. Ya el primer día expuso el padre a la madre y a la hermana la verdadera situación económica de la familia y las perspectivas que ante ésta se abrían. De vez en cuando se levantaba de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudeles, salvada de la quiebra 5 años antes, algún documento o libro de notas. Se oía el ruido de la complicada cerradura al abrirse o volverse a cerrar, después de haber sacado el padre lo que buscaba. Estas explicaciones fueron en cierto modo la primera noticia agradable que pudo escuchar Gregorio desde su encierro. Él siempre había creído a su padre que no le quedaba absolutamente nada del antiguo negocio. El padre, al menos, nada le había dicho que pudiera desvanecerse esta idea. Era verdad que tampoco Gregorio le había preguntado nada sobre el particular. Por aquel entonces, Gregorio solo había pensado en poner cuantos medios estuvieran a su alcance para hacer olvidar a los suyos, lo más rápidamente que fuera posible, la desgracia mercantil que los había dejado a todos en la más completa desesperación. Por eso había comenzado él a trabajar en tal ahinco, convirtiéndose en poco tiempo, de dependiente sin importancia, en todo un viajante de comercio, con muchas mayores posibilidades de ganar dinero y cuyos éxitos profesionales se manifestaban de inmediato bajo la forma de comisiones contantes y sonantes, puestas sobre la mesa familiar ante el asombro y la alegría de todos. Fueron aquellos tiempos hermosos de veras. Pero no se había repetido, al menos con igual resplandor, a pesar de que más adelante Gregorio llegó a ganar lo suficiente para llevar por sí solo el peso de toda la casa. La costumbre, tanto en la familia, que recibía a desgracia el dinero de Gregorio, como en este, que lo entregaba con gusto, hizo que aquella primera sorpresa y primera alegría no volvieran a producirse en el mismo calor. Únicamente la hermana permaneció siempre estrechamente unida a Gregorio, y como al contrario que éste, era muy aficionada a la música y tocaba el violín con mucha alma. Gregorio alimentaba en secreto la esperanza de mandarla al año siguiente al conservatorio, sin reparar en los gastos que forzosamente le iban a acarrear y de los cuales ya se compensaría por otro lado. Durante las breves estancias de Gregorio junto a los suyos, la palabra conservatorio sonaba a menudo de las charlas con la hermana, pero siempre como añoranza de un lindo sueño, en cuya realización no se podía ni pensar. A los padres esos ingenuos proyectos no les causaban ninguna gracia, pero Gregorio sí que pensaba muy seriamente en ello, y tenían decidido anunciarlo solemnemente la noche de Navidad. Todos estos pensamientos, completamente inútiles ya, se agitaban en su mente mientras él, pegado a la puerta, escuchaba lo que se decía al lado. De cuando en cuando la fatiga no le permitía prestar atención y dejaba caer con cansancio la cabeza contra la puerta, mas al punto volvía a levantarla, pues incluso el leve ruido que este movimiento suyo originaba era oído en la habitación contigua, haciendo enmudecer a todos.
Pero, ¿qué hará otra vez? Decía de inmediato el padre mirando sin duda hacia la puerta. Y pasados unos momentos reanudaban la interrumpida conversación. De este modo supo, pues, Gregorio con gran satisfacción. El padre repetía y recalcaba sus explicaciones, en parte porque hacía tiempo que él mismo no se podía haber ocupado de aquellos asuntos, y en parte también porque la madre tardaba en atenderlos, que a pesar de la desgracia, aún les quedaba del antiguo esplendor algún dinero. Verdad es que muy escaso, pero que algo había ido aumentando desde entonces, gracias a los intereses que no habían tocado. Además, el dinero entregado todos los meses por Gregorio, él se reservaba únicamente una mínima cantidad, no se gastaba por completo, y había ido a su vez formando un pequeño capital a través de la puerta. Gregorio aprobaba con la cabeza contento de esta inesperada previsión e insospechado ahorro.